Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de 2 de Corintios, donde tuvimos la lectura, capítulo 12. 2 de Corintios 12. Tenemos en este pasaje acerca de la oración del apóstol Pablo en este capítulo 12. Cuán importante es entender el propósito de la oración. Muchas veces escuchamos o han escuchado seguramente enseñanzas en cuanto a la oración, de que tiene distintos motivos. Y algunos piensan que la oración es solamente para pedir. ¿Y uno puede pedir en oración, sí o no? Sí, pero no es solamente pedir. ¿Uno puede pedir todo lo que se le dé la gana? Y sí, puede pedir todo lo que se le dé la gana, pero la cosa es si está dispuesto a escuchar la respuesta de Dios. Porque hay mucha mala enseñanza en cuanto a lo que es la oración. Y debemos mirar atentamente a la palabra de Dios, qué es lo que nos dice. La misma Biblia, la misma palabra de Dios, la cual creemos que contiene todas las palabras. ¿Usted cree que este libro contiene todas las palabras de Dios? ¿Sí o no? Bueno, en este pasaje de 2 de Corintios capítulo 12 nos habla acerca de la oración. Y miramos en este capítulo 12, en el versículo 7, en el versículo 7 nos dice: y para que no me enaltezca desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me es dado, dice, ¿qué cosa? Me es dado. ¿Qué cosa? Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no, ¿qué? Me enaltezca sobremanera. Y notamos acá que el apóstol Pablo está hablando de que hay algo en su vida, algo en su cuerpo que le impedía poder seguir adelante, le estorbaba en su vida. Era algo de tropiezo, algo de problema en su vida, ¿sí o no? Me has dado un aguijón, ¿en dónde? En mi carne, dice, en este cuerpo físico. Ahora, usted está bien de salud, ¿no? Algunos tienen sus achaques, algunos tienen sus cosas. Pero el apóstol Pablo dice que tenía este aguijón en su carne. ¿Es difícil hacer las tareas cotidianas con problemas físicos? Se complica. Es mejor estar sin problemas físicos. Es mejor no tener ninguna enfermedad para hacer, y vamos a decir esto, la obra de Dios. Pero si notamos puntualmente en este pasaje, el apóstol, estamos hablando del apóstol Pablo, aquel que tenía señales de apóstol. ¿Cuáles eran esas señales? Sanar enfermos, era una señal de apóstol, ¿sí o no? Hacer prodigios y milagros, ¿por qué? Porque eran enviados. ¿De quién? Del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo los enviaba a hacer prodigios, milagros, señales, para anunciar el Evangelio. Tenían poder de parte de Dios para hacer estos milagros. Y para tener ese respaldo de parte de Dios de decir, somos apóstoles de Cristo. Pero ahora vemos en 2 de Corintios que el apóstol tenía un problema físico. Qué contradicción, ¿no? Me dice, ¿por qué no te sanás? ¿O no? Si podés hacer tantas cosas y tantas maravillas, ¿por qué no se sana? Y vemos que el mismo apóstol está pasando por un padecimiento. Ahora, en cuanto a la oración, Dios va a estar haciendo su obra en nuestras vidas para que realmente nosotros le busquemos. Dios va a estar haciendo su obra en nuestras vidas.
Y cuando le busquemos a Dios, la respuesta no siempre va a ser sí. Como los malcriados que decimos, estos chicos de hoy son más malcriados, ¿o no lo dice? Ya parezco un viejo, lo digo yo. Y vemos que tienen berrinches, que tienen... son malcriados, son así. En mis tiempos mi mamá no hubiese permitido, y ya vamos pensando, vamos maquinando en nuestra mente, vamos pensando y comparando lo que nuestros padres, algunos, o los padres de los vecinos, cómo eran rígidos con sus hijos, y ni hablemos de nuestros abuelos con sus hijos, cómo eran en el trato, en la disciplina, en el respeto y demás. Que eso se fue perdiendo con el tiempo. Y hoy día vemos una falta de respeto total. Y la pregunta es ¿por qué? Porque los padres son muy permisivos con sus hijos. Es un problema. Quieren ser amigos de sus hijos en vez de ser los padres de sus hijos. Pero sin entrar en ese tema, que ese ya es otro tema de mensaje, notamos que en la palabra de Dios dice Pablo que le fue dado un aguijón, ¿en dónde? En su carne. Ahora, ¿por qué le fue dado ese aguijón en su carne? El mismo texto, la misma palabra de Dios nos muestra el por qué. Y dice el versículo 7, y para que no me enaltezcas desmedidamente, no haya un enaltecimiento en su vida desmedidamente, no solamente de él, sino de otros que lo veían como apóstol, por la grandeza de las revelaciones. Pablo recibía revelación de Dios. Pablo fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Fue revelado de parte de Dios. Y nos dice, me es dado un aguijón en mi carne. Pero ¿cómo que si está sirviendo, si está haciendo la obra de Dios? Estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a Cristo. No estaba en pecado este hombre. Y sin embargo le fue dado un problema en su carne, en su cuerpo. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, dice. Para que no, ¿cuál era la clave? Para que no me enaltezca sobremanera. Dios sabe lo que va a ser bueno para nuestras vidas. Dios sabe qué va a ser lo mejor para que estemos cerca de Dios. Dios sabe qué va a ser lo mejor en nuestras vidas para que le busquemos, para que aceptemos su voluntad y para que Dios sea el que haga la obra en nuestras vidas. Y no por lo contrario, de que Dios sea el Padre malcriador que nos da todo lo que queremos. Porque notamos en el versículo 8, dice, por lo cual, ¿qué hizo Pablo? 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuándo es el momento en el que usted y yo oramos a Dios? Clamamos a Él. Vamos a usar la palabra puntual. Clamar a Dios. ¿Cuando está todo bien o cuando pasa algo en nuestras vidas? Cuando pasa algo en nuestras vidas. Cuando hay un momento de quiebre, cuando hay un momento de necesidad, cuando notamos que nos quemaron los papeles, ¿no? Y ya no sabemos dónde encontrar la solución, ¿a dónde vamos generalmente? ¿O dónde realmente Dios quiere que vayamos? A la oración, a buscarle. Y Dios quiere que usted y yo le busquemos constantemente, de todo corazón. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 6. Le voy a pedir a Leandro si me lo puede leer. No pierda 2 de Corintios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. 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 Por nada estéis, ¿qué cosa? Afanosos. ¿Puede traer ansiedad un momento de dificultad en nuestra vida? ¿Puede traer angustia en nuestra vida? Y de estar realmente preocupados.
realmente angustiados por esa necesidad. ¿Puede pasar o solamente pasa en algunos? Nos pasa. Y dice la palabra de Dios, por nada estés afanoso. Dios no quiere que estés preocupado, sino que eches esa carga, esa ansiedad a los pies del Señor. Pero ¿cuándo vas a orar? Cuando pases por una necesidad. Lo vemos en toda la Biblia. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cuándo vamos a clamar a Él? Cuando hay un momento de necesidad, cuando hay un momento de aflicción. Cuando Pablo estaba pasando por el aguijón en su carne, dice, 3 veces he rogado a Dios que lo quite de mí. ¿Cuál era la voluntad de Pablo? Sácame esto de encima. Dame sanidad. ¿No oraba Pablo por su sanidad? Señor, saname. ¿Dios no tiene poder para sanar? Dios es todopoderoso. Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero a veces va a traer cosas a nuestra vida, va a traer situaciones a nuestra vida para que nosotros, ¿qué hagamos? Clamemos a Él, le busquemos. Porque dice en este versículo 7, para que no me enaltezca dice, desmedidamente. ¿Cuál es el pecado que iba a terminar en Pablo? Enaltecimiento propio. ¿Sí o no? ¿Para que no me enaltezca desmedidamente? ¿Para quién es la gloria? ¿Para uno o para Dios? Para Dios. Me fue dado este aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no, y lo dice al final, para que no me enaltezca sobremanera. No deben ver a Pablo, no me deben ver a mí, dice Pablo. Deben ver a Dios en mi vida. Ahora, ¿de qué manera Dios lo estaba llevando? Por medio de una necesidad. En el cuerpo físico de Pablo. Por lo cual, dice el versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Dios va a responder a todas nuestras oraciones? Sí. No, no es así. Dios no es un padre malcriador de sus hijos. Y si hay alguna necesidad cuando nosotros estamos clamando a Dios, es porque Dios está permitiendo algo, Dios está obrando en nuestras vidas para que nos acerquemos a Él en oración. Por nada estés afanoso. Yo quiero conocer tu oración, quiero conocer tu corazón, quiero que vengas a mí en oración, dice Dios. Sino que sean, ¿cómo dice el pasaje? Filipenses 4:6. Dice, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Sean conocidas, ¿cuántas peticiones? Todas. Pero también que seas agradecido, no seas un mal agradecido con Dios. Vamos a ir a Salmo 62:8. Salmo 62:8. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Gracias. Esperad en Él, ¿cuánto? ¿Cuándo? En todo tiempo. Cuando estés triste, cuando estés necesitado, cuando pases por momentos de aflicción, momentos de soledad, momentos difíciles. Esperá en Dios en todo momento, en todo tiempo, oh pueblos. ¿Qué es lo que dice Dios en este pasaje? Derramad delante de Él vuestro corazón. La pregunta es, según lo que vamos viendo, ¿Dios quiere que vayamos a Él en oración en medio de necesidades? La otra pregunta es, ¿estás yendo a Dios en oración cuando tenés necesidades? ¿Cuando pasás por angustia, cuando pasás por aflicciones? Porque Dios está haciendo su obra en tu vida. Así como la estaba haciendo en Pablo, también la está haciendo en usted y en mí. Y a veces, no estoy diciendo siempre, a veces Dios puede traer
momentos a nuestras vidas para que nos sacuda un poco el piso y notemos que necesitamos a Dios en nuestra vida. Y Pablo estaba pasando por este momento de necesidad, a lo cual 3 veces he rogado a Dios que lo quite de mí. Era una necesidad importante porque Pablo le estaba rogando a Dios por esta necesidad. Si no hubiese habido necesidad, nunca Pablo hubiese clamado a Dios. Nunca hubiese tenido la necesidad de Dios en su vida, en esta área. Cuando miramos entonces, vamos a volver a nuestro pasaje de 2 de Corintios, capítulo 12. Nos dice, por lo cual 3 veces he rogado a Dios, al Señor, que lo quite de mí. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso está en Primera de Pedro 5:7. Dios tiene cuidado de ti, ¿sí o no? La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo vivís? En medio de necesidades, en medio de dificultades, ¿lo crees todavía? ¿Lo vivís así? El Señor sabe mis necesidades. Oro a Dios, echo mis ansiedades, mis dificultades, mi vida delante de Dios, y Él sabe mis peticiones. Y cuando hablamos de peticiones podemos pedir a Dios cualquier cosa que esté en nuestro corazón, porque dice el Salmo que derramemos nuestro corazón delante de Él. Él quiere que seamos honestos delante de Él. Y otro detalle, Dios conoce tu corazón y el mío, pero está esperando que nos acerquemos a Él. Entonces miramos en el versículo 8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, versículo 9, ahí está la respuesta de Dios. Dios siempre va a responder, pero no siempre va a ser sí. No siempre va a ser no. A veces va a decir Dios, espera. Y cuando miramos en el versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate, ¿qué cosa? Mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La pregunta es, ¿querés realmente darle la gloria a Dios en toda tu vida? Y puedes decir sí, o puedes decir no, o puedes decir, cuando me conviene, quiero darle la gloria a Dios. Si Dios me bendice y me prospera y tengo los bolsillos llenos de plata, entonces ahí sí lo quiero glorificar a Dios. Si Dios me resuelve todos mis problemas de una manera mágica, entonces ahí sí quiero glorificar a Dios. Pero Dios estaba llevando a Pablo a un momento en su vida donde solamente de esta manera Dios se iba a glorificar en la vida ¿de quién? De Pablo. ¿Cómo? A través de una necesidad en la vida de Pablo. No. ¿Cómo es así? Lo leemos acá y le dice Dios que no lo iba a sanar. ¿No dice eso ese pasaje? No le iba a dar la solución al problema físico que Pablo tenía. ¿Cuál era el problema que Pablo estaba viendo? Tengo una enfermedad, tengo un problema físico. Esto me va a limitar para hacer la obra de Dios. Esto me va a limitar para continuar en la vida, seguir adelante. Y Dios responde, bástate mi gracia. Lo que necesitas en tu vida no es sanidad. Lo que necesitas no es que se te resuelva esto. Lo que necesitas es mi poder en tu vida. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Dios escuchó la oración de Pablo. Pero Dios habló y respondió a Pablo y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. La oración transforma nuestra perspectiva. Cuando oramos a Dios es no para cambiar a Dios a nuestro favor, sino para alinearnos a la voluntad de Dios
y que Dios nos muestre claramente qué es lo que Él está haciendo en nuestra vida. Y si Dios nos trae sanidad, gloria a Dios. Y si no trae la sanidad, no trae que el problema se resuelva, le vamos a dar la gloria a Dios igual. Bástate mi gracia. Lo que yo necesito no es que este problema se resuelva. Lo que yo necesito es la gracia de Dios, el poder de Dios en mi vida. Vamos a ver qué dice Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el 3. 1, 2 y 3. ¿Está bien? 1. Santiago 1, 2 y 3. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, dice, 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va como desgastando. El mundo dice que vamos mejorando, pero el cuerpo se va deteriorando y desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y nos dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús. ¿Dónde está puesto tu enfoque? Cuando orás a Dios, ¿dónde está puesto tu enfoque, tu corazón? ¿En las cosas eternas o en las cosas temporales de este mundo? Y ahí está el motivo de nuestra oración, o tal vez el motivo de nuestra aflicción. Tal vez Dios nos está llevando nos lleva un momento de necesidad para que clamemos a Él, y ahora Dios dice, bueno, ahora tengo tu atención, ahora te puedo mostrar mi voluntad. Es que cambies tu corazón, es que cambies tu actitud en cuanto a la obra que yo quiero hacer. Porque Pablo estaba pasando por un momento de necesidad. Volvemos y vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículo 11. Hebreos 12, 11. A la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Bien, gracias. Entonces, a la verdad, ningún castigo al presente parece una causa de gozo. ¿Quién se va a poner, ay, sí, estoy enfermo, estoy pasando esta necesidad, estoy re contento? No la pasamos bien. Inclusive cuando miramos atentamente en la misma historia, en la Biblia, notamos que el pueblo de Dios, en el libro de Éxodo, dice que se iba multiplicando. Empieza Éxodo con que estaba el pueblo de Dios en Egipto, ¿sí o no? ¿Recuerdan? ¿Alguno leyó Éxodo? ¿Sí? Están en el pueblo de Egipto, en la nación de Egipto. Y ahí se están multiplicando. Se están fructificando y multiplicando y se estaba llenando de ellos la tierra. Pero asumió el poder otro faraón, otro rey, que no conocía a Dios, ni a José, ni al pueblo de Jacob, y no le importó más que someterlos y meterles presión y someterlos de tal manera que estén esclavos en Egipto. Pero si miramos, eso pasa en el capítulo 1, inclusive terminan quieren matar a sus recién nacidos. Pero si usted mira eso, pasa en el capítulo 1 y en ningún momento el pueblo de Dios clama.
Recién en el capítulo, al final del capítulo 2, el pueblo de Israel clama a Dios. Ya Moisés era grande, ya Moisés había matado al egipcio, ya Moisés se había ido al desierto, ya Moisés tenía 2 pibes y no habían clamado a Dios. Pero llegó tal presión al pueblo de Israel que el pueblo clamó a Dios, subió el clamor de Dios a la presencia de Dios. Entonces ahí Dios miró la aflicción y empieza el capítulo 3 llamando al siervo que va a preparar para llevarlo a hacer su obra de libertar al pueblo de la esclavitud. El pueblo de Israel estaba en Egipto, ¿sí o no? Y estaban bien ahí. No tenían necesidades porque hacía años que estaban ahí, hacía 400 años que estaban ahí. Y estaban ahí bien, comiendo, trabajando, teniendo un techo. Era lo que estaban acostumbrados a estar ahí en Egipto. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Llevarlos a la tierra prometida. A formar, a conquistar y vivir en la tierra que Dios había prometido a Abraham. Pero el pueblo de Israel no iba a salir de ahí porque estaba cómodo, estaba tranquilo, no tenía necesidad de nada. Pero cuando vino la aflicción, vinieron los problemas, ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Clamó a Dios. Léalo, fíjese. ¿Y para qué Dios permitió que pasaran esto? Para que clamen a Dios, para que lo busquen, para que Dios pueda mostrar su poder en medio de tantas señales y tantos milagros que Él hizo, por medio de esas 10 plagas, y dar juicio al pueblo de Egipto por el pecado, por todas las cosas que hizo con el pueblo de Israel, y mostrar su poder y su gloria, y que se ha dado a conocer en su pueblo, y conocieran a Dios y pudieran ser libres de la esclavitud de Egipto. Ellos estaban contentos ahí. El incrédulo también está contento en el lugar donde está, hasta que Dios obra en su vida a través de su Espíritu Santo para convicción de pecado, mostrándole la necesidad que necesita a Cristo como su único Salvador, para que clame a Él por salvación. Dios siempre está obrando. La pregunta es, ¿Dios está obrando en tu vida? ¿Hay algún momento de necesidad? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Porque Dios no se olvida de nosotros. Dios no nos deja ahí tirados. A veces pensamos que Dios no se acuerda de nosotros, pero Dios siempre está. Y nos está buscando para hacer su obra, para darse a conocer a través de nuestra vida. Y algunos pueden decir, no, Dios no me puede utilizar a mí. Bueno, hubiese venido ayer cuando leíamos los obreros de la última hora, ¿no? ¿A qué hora entraron los últimos obreros? A la hora 11, ¿no? Al final de la jornada. Y recibieron el mismo pago que los que entraron al principio. ¿No es bueno Dios? Dios quiere darse a conocer a través de nuestras vidas, pero la cosa es si nosotros estamos buscándole a Dios, clamando a Él, y cuando Dios responde y dice, no, esto va a continuar así. ¿Qué le respondes a Dios? ¿Te basta su gracia? ¿Te basta su poder para que Él sea glorificado en medio de tu vida? ¿O no te alcanza eso? ¿Querés? Como hablábamos al principio, ¿no? Como los niños caprichosos. Yo quiero esto. Y no nos importa la voluntad de Dios, no nos importan sus planes, no nos importa lo que Dios quiere estar haciendo en nuestra vida, sino lo que nosotros queremos. Y nos quedamos ahí, nos conformamos con Egipto, nos conformamos con la esclavitud, nos conformamos con el pecado y no marchamos hacia la libertad que Dios nos quiere dar, hacia las bendiciones que solamente Dios quiere darnos y para dar a conocer su nombre hasta lo último de la tierra. Eso Dios quiere hacer a través de nosotros, pero clamamos a Él y cuando clamamos y Dios responde, nos alcanza su gracia, nos alcanza su poder para hacer su voluntad, porque la oración, el propósito de la oración no es que Dios responda afirmativamente a lo que yo quiero, sino que cuando Dios responde a nuestra oración, nosotros poder conformarnos, cambiar el corazón a la voluntad de Dios. Dios tiene una salida a las pruebas y a las dificultades. ¿No dice eso la Biblia?
Junto con la prueba está la salida. Dios tiene la salida. Pero ¿por qué viene la prueba? Tenemos que preguntarnos como los chicos. ¿Y por qué viene la prueba? Y para que ores a Dios. No sea cabeza dura. Orá a Dios. Clamá a Él y Él te va a responder y te va a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Isaías capítulo 55. Isaías 55. Versículo 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dios está diciendo, tus pensamientos no son los míos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Podés pensar que las cosas se van a resolver de cierta manera. Dios va a hacer esto, va a hacer aquello, va a hacer otro, y Dios lo hace lo que Él quiere. No tenés ni idea cómo Dios va a resolver el asunto. Dios te trae una necesidad, Dios quiere que clames. Y cuando clames, Dios te va a responder. Y cuando te responda, ¿cuál va a ser tu actitud acerca de eso? Porque Dios te va a mostrar sus caminos, Dios te va a mostrar su voluntad. Dice versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios ve todo el panorama. Dios sabe lo que va a haber más adelante. Dios sabe con quiénes te quiere utilizar para que reciban a Cristo. Con quiénes Dios te va a utilizar a través de tu necesidad. Aquello que vos decís, esto es lo último, esto es fatal en mi vida, esto no me va a permitir avanzar más en mi vida. Dios puede utilizarlo para que Él se glorifique en tu vida. Y que otros puedan conocer a Dios a través de tu vida y tu testimonio. Pero la pregunta es si nosotros confiamos en los caminos, en los pensamientos, en los planes que Dios tiene con tu vida. Porque dice versículo 10, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿La palabra de Dios es vacía? La palabra de Dios se cumple. Podés confiar en todas las palabras de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo es tu respuesta cuando Dios te dice, bástate mi gracia? Pablo entendió, volviendo a 2 Corintios, dice en el versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En tus debilidades Dios puede darse a conocer. Porque ¿sabes qué pasa ahí? Ya se te quemaron los papeles. Ya no sabes cómo resolverlo ni cómo sacarlo adelante. Entonces dice Dios, bueno, acá entonces puedo empezar a hacer mi obra, a partir de acá, en tu vida. Dios puede darse a conocer, Dios puede glorificarse a través de tu vida. Entonces dice Pablo, por tanto, no importa mi necesidad, esta necesidad que yo veo, esta necesidad física, dice Pablo, no importa este aguijón en mi carne, no me interesa esto, ahora que conozco la voluntad de Dios, por tanto, de buena gana, cambió la actitud de Pablo. En vez de estar afligido o necesitado por esta aflicción en su carne, ahora de buena gana me gloriaré. Más bien en mis, ¿qué cosa? Debilidades. Para que habite en mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Dios puede hacer una obra grande a través de mis necesidades. Y dice, da una lista, por tanto de buena gana, entonces me gloriaré, versículo 10, por lo cual me gozo en las debilidades. ¿Es débil usted en algo? No, yo soy el mejorcito de todos. No, yo no tengo ninguna debilidad, solo la kriptonita. No somos fuertes.
No somos sabios. Y si se cree sabio, hay un pasaje que dice: lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio y a lo fuerte de este mundo. Mi pregunta es: ¿Dios te ha escogido a ti para hacer su voluntad? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Sí o no? Dios te ha escogido a ti. Y a mí también. ¿Para qué? Para gloriarse en este mundo, para dar a conocer su nombre. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Habita el poder de Cristo en tu vida, en tus debilidades? ¿Está mostrándose el poder de Dios en tu vida? Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, dice, en problemas, en necesidades. ¿Pasás por necesidades? Cuando paso por una necesidad, yo sé que ahí es donde Dios puede estar obrando. ¿Cuántos son millonarios en el cielo? Unos cuantos, ¿no? Todos tenemos tesoro en el cielo, pero acá no tenemos nada. Y tal vez pasamos por necesidades. Y tal vez pasamos por luchas y por angustias que solamente se las llevamos a Dios en oración. Mi pregunta es: ¿Dios puede glorificarse en tu vida en medio de necesidades? Dios puede. Dios puede traer gente que ni conoces para que te suplan las necesidades, porque Dios proveyó de esa necesidad para que su poder sea dado a conocer en tu vida. Pero ¿cómo estás recibiendo esa necesidad que tenés? ¿Es el todo que querés que se solucione o querés darle la gloria a Dios en tu vida? Porque Pablo dice más bien, en vez de mirar esta necesidad, me voy a gloriar en esa necesidad, la voy a abrazar. Acá es donde Dios puede hacer su obra en mi vida. En necesidades, dice: por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo, por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, dice Pablo, en persecuciones, en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Dios está haciendo su obra en tu vida? ¿O vivís derribado, derrotado? Dios no me contesta esta oración. Tal vez Dios te está contestando la oración. Nada más que no querés el bástate mi gracia. Yo quiero que pases por esto para darme a conocer en este mundo, para que otros conozcan a Cristo como su único Salvador a través de tu vida, para que otros me vean a mí obrando en tu vida. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu corazón? ¿Darle la gloria a Dios o que Dios supla todas tus necesidades a través de la oración? Porque la oración no es para que Dios me dé todo lo que yo quiero. La oración es para que Dios realmente sea glorificado a través de mi vida. Y aunque pase por necesidades y Dios permite esas necesidades en mi vida, Dios va a hacer su obra igual en mi vida. Porque Dios es todopoderoso y Dios cuida de mí. Puedo ir a Él en oración. Fíjense lo que nos dice, ya lo vimos. Volviendo entonces a 2 Corintios 12. Y me ha dicho entonces: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué tan débil sos delante de Dios? ¿Tenés debilidades? ¿Tenés problemas? ¿Tenés dificultades? ¿En qué Dios quiere darse a conocer en tu vida? Estás orando por cosas puntuales que tal vez decís: hace rato que vengo orando por esta situación, que me aflige, que me angustia, que me entristece, que a veces me hace retroceder, que me perjudica. Ora a Dios como Pablo, entrega toda tu carga a Él, escucha la voz de Dios, lo que Dios te diga a través de su palabra, y la respuesta que Él te dé, que te baste su gracia, su poder para perfeccionarte, para guiarte, para acompañarte y para que Dios supla tus necesidades, pero que todos conozcan que Dios es el que está haciendo su obra en tu vida.
¿Es así? ¿Dios está haciendo una obra en tu vida? ¿Dios te está perfeccionando? ¿Dios te está ayudando en tu vida para que otros conozcan a Cristo? Si es así, dale gracias a Dios, sea agradecido, gloriate en tu Dios. Pero si no estás en un momento de dificultad, entonces que hoy sea el momento de orar a Dios. Tal vez Dios te dé una respuesta positiva, sí, te voy a dar esta petición que me diste. Listo, ya está. Pero si hay un momento de necesidad en el cual clamamos a Dios, es Dios llamándonos la atención para que nos acerquemos a Él y darle la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta tarde por tu amor hacia nosotros. Quiero pedirte, Padre, que nos ayudes a orar, Señor, conforme a tu voluntad. Si hay necesidades, Señor, en nuestras vidas, tú las conoces. Tú conoces bien nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestras cargas, nuestras luchas. Quiero pedirte, Señor, de que obres en cada uno de los oyentes hoy día y que podamos, Señor, rendirnos a tu voluntad, descargando, Señor, toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas y nuestras luchas a tus pies, y que tú seas, Señor, el que esté obrando en nuestras vidas, porque si lo permitiste, Señor, tiene una razón, y que nos ayude, Señor, a encontrar tu voluntad, y que todo esto sea para darte la gloria a ti, para darte la gloria, Señor, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestros corazones, Señor, y en nuestras actitudes, para que otros vean y conozcan, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios que suple, un Dios que nos bendice, Señor, y que nos fortalece, y si estamos en pie es por tu gracia y por tu misericordia. Te pido, Señor, de que nos bendigas, que nos acompañes a casa y que nos ayudes a seguir buscando tu voluntad en esta semana. En nombre de Cristo, amén. Muy bien.